dar los cambios no quiero que se vea como algo tan sencillo y me cuesta que lo vean como algo tan facilista, porque me molesta bastante esa percepción de romantizar las cosas. Este capítulo es sobre todo para mostrarte una parte más humana de mí. Emprender es un cúmulo de emociones. Hay expectativas, hay ilusión y también hay miedo. Soy Daniel Hernández y estoy dando ese paso por primera vez. Por eso hemos creado este espacio. De construir es su nombre. Lo que buscamos es entender cómo creas empresa desde la emoción. Cómo es que atraviesas la incertidumbre, cómo manejas la frustración, cómo se siente la soledad de emprender, pero también lo lindo de hacer que una idea se haga realidad. Buenas, bienvenidos al último episodio de la temporada 1 de Deconstruir. Quiero comenzar diciendo que este es el episodio que más me ha costado por dos razones. La primera de ellas es que en esta oportunidad no vamos a tener invitado y la segunda se relaciona con el hecho de que no vamos a tener un invitado porque quiero abrirme un poco más contigo. Te quiero contar un poco más de este proyecto. Y no te preocupes, no va a ser terapia psicológica, es simplemente la oportunidad de hablar un tema que creo que ha aplicado en mi caso personal y que habla mucho de un cierre particular como lo es esta primera temporada. Y de lo que quiero hablarte es de pivotar. Pivotar es un término que se viene utilizando mucho en emprendimiento, viene del mundo de los deportes y pivotar no es otra cosa que esa capacidad de cambiar, de hacer una migración, de hacer una variación. Es un término que suena bastante bueno, suena idílico, romántico quizás, pero siento que es un término con el cual estoy en contra como te lo están vendiendo y como nos lo están mostrando, sobre todo eso. Lo digo porque creo que pivotar tiene una carga emocional enorme y creo que más allá de decir pivotea y ya, hay que entender las emociones que hay detrás para entender lo costoso que puede resultar y cuáles son las mejores herramientas que puedes utilizar para llevarlo a cabo. Porque, como todo en la vida, decirlo es muy fácil, pero hacerlo es muy diferente. De modo que lo que quiero hablarte en este caso particular es lo que me ha tocado a mí en el entorno de pivotar, que es algo que ha venido sucediendo últimamente en mi vida. Por eso vas a poder notar que quizás en esta oportunidad mi postura corporal, mi tono de voz es distinto. Y te confieso de antemano que me cuesta mucho abrirme. Y por lo tanto, vamos a hablar de un poco del pivotaje en mi caso, pero me voy a ayudar en alguien que admiro. Y es un emprendedor que se llama Stewart Butterfield. Es una persona que quise utilizar como ejemplo porque ha generado dos empresas gigantes a partir de fracasos, lo que uno podría llamar un pivote. Son Slack y Flickr las empresas que ha generado y se generan a partir de pivotes porque no era algo que él quería. Son casos fortuitos. Él buscaba otra cosa muy diferente. Y algo que me gusta mucho de Butterfield es que muestra que el pivote no es algo en lo cual todo es color de rosa, todo se ve como de forma idílica o como algo bueno. No, muestra que cuesta, que es difícil, que hay momentos en los cuales no sabes muy bien qué hacer, que hay presión y que al final las emociones que afloran son difíciles de afrontar. Por eso me gusta tanto el caso de él y porque es muy real. Butterfield, como te comentaba, ha creado dos empresas gigantes y para ello quiero que partamos de su historia. Quiero que lo ahondemos, quiero que lo escudriñemos y a partir de allí te voy a empezar a plantear relaciones que he visto de él con mi vida. No tengo los millones de dólares que él tiene, espero en algún momento lograrlo, pero lo que sí tengo es compartimos algunos elementos, principalmente lo que ha sido las emociones que hay detrás. Para ello te quiero comenzar por decir, Butterfield nació en los 70s, en Estados Unidos, en plena guerra contra Vietnam, y su papá, huyendo de que lo reclutaran para dicha guerra, se va para Canadá, y en Canadá se unen en una comunidad hippie. Eso me llama a mí la atención por algo que te voy a decir a continuación, y es, en principio, Butterfield, o Stewart, que es su nombre, no tenía dicho nombre, se llamaba Dharma, justo por estar en dicho entorno tan particular. Y
Básicamente lo que termina pasando es que no se sienten cómodos en esa comunidad porque el papá no sintió que podía vivir necesariamente solo de lo que da la tierra y se van para Columbia, un distrito que hay en Canadá. Allí, Butterfield a sus 12 años cambia su nombre. Se lo cambia de Dharma a Stewart. Y esto para mí es relevante por algo que quiero comentar y es, siento que a muy temprana edad él ya tenía la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Eso es algo que para mí es llamativo y siento que ya mostraba un cierto músculo de lo que es pivotear. Lo segundo es que Butterfield, a partir de llegar a Columbia, entró en este boom de ser un codificador, de echar código, de hacer cosas que tuvieran que ver con páginas web, con todo este desarrollo, porque estaba toda una tendencia hacia ello. Y habían hasta revistas que te explicaban cómo hacerlo. Entonces Butterfield se metió en ese mundo y empezó a hacerlo y le gustaba. Sin embargo, aquí viene la parte que más me llama la atención de su vida y es Butterfield, contrario a estudiar algo relacionado con tecnología, se fue por ser filósofo. Eh, Me llama la atención porque no entiendo bien de dónde nació esa idea, siendo que él tenía estas capacidades tan particulares. Y yo lo denomino un pivote lo que él hizo en ese momento, principalmente porque estudió filosofía con una convicción particular. Y era, quería llevar los argumentos hasta el fondo y entender cómo se piensa. Y lo que resulta pasando es que no solo estudió su pregrado, estudió también su maestría en filosofía. Y básicamente lo que vamos a poder ver cuando te explique lo que son sus empresas hoy en día es que Butterfield tenía una noción particular de generar comunidad y de lo que hoy se llama liderazgo humanitario, de entender muy al ser humano. Eso para mí es completamente interesante porque hubo ya van dos pivotes, perdón, en su vida. El primero de ellos su cambio de nombre y el segundo estudiar carreras que no tenían nada que ver con lo que le gustaba. O bueno, con lo que mostraba que le gustaba. Y es que resulta también pasando un tercer pivote cuando termina su maestría. Y es que este señor lo que terminó haciendo fue que dejó de ser esa línea de filósofo porque lo que lo llevaba era ser profesor y empezó a volver a ser desarrollador web. Esto para mí es lo que realmente significa conectar los puntos, que es esta frase tan conocida de Steve Jobs. Y es, el tipo se dio cuenta, o más bien, la decisión la tomó porque cuando intentó ser profesor se dio cuenta que los ingresos eran significativamente inferiores a los que aportaban o a los que tenían sus compañeros que ya estaban desarrollando páginas web. Para mí ahí va una parte de pivotear. Y es pivotear, tiene mucho que ver también con cuáles son tus intereses al final. Es dejar esta visión romántica de quizás pivotear no tiene que ver con plata. Yo creo que sí tiene que ver con ello. Y es, al final siempre tienes que llevar dinero a tu casa, tienes que comer. Y creo que esa es una de las partes que me gusta de Butterfield de entender. Tengo que también generar ingresos. Y el pivote también está en ese sentido. ¿Por qué es interesante? Porque cualquiera habría dicho, si este señor se dedicó casi 7 u 8 años a estudiar filosofía y a hacer su maestría en filosofía, al volver al mundo de desarrollador web, puede ser totalmente contrario a lo que había hecho y quizás pareciera que hubiera perdido el tiempo. Lo interesante es que para mí es más bien, como lo dije, una conexión de puntos. Te voy a explicar por qué. Butterfield empezó siendo desarrollador web, pero cerca de los 2000 creó una empresa que se dedicó a crear un juego. El juego se llamaba Never Ending. Y la lógica que había detrás de este juego era básicamente esta perspectiva de que tú deberías generar una comunidad. Por eso se llamaba Nunca Termina. Era un juego de interacciones con diferentes usuarios. Quizás parecía un poco adelantado, podríamos decirlo, a la época en la cual se desarrolló, pero tenía esa particularidad. Y yo lo uno con que lo pudo aportar por el filósofo que era Butterfield, por esa capacidad que él tenía. Y es bien interesante verlo desde esta
análisis o desde esta perspectiva porque Neverending fue un videojuego que se duró 4 años en desarrollar y cuando salió al mercado lo que pudieron validar es que no tenía atracción, a nadie le interesaba, resultaba siendo demasiado complejo. Y sobre todo si lo que tú te pones a revisar es que lo que estaban buscando en ese momento las personas eran videojuegos que se trataran de estrategia, de cumplir objetivos particulares. Neverending, como su nombre lo dice, era de nunca terminar. De modo que este señor tuvo que hacer un viraje, pero antes de ese viraje las cosas fueron duras para este man. Lo que terminaba pasando es que tuvo que hipotecar su casa porque se estaba quedando sin liquidez. Y aquí viene la parte en la cual te digo, vuelvo y digo más bien, pivotear no es tan romántico. Este señor tenía una presión gigante, se estaba quedando sin dinero, el hogar que estaba pivoteando era el que tenía con su esposa y pues estaba comprometiendo lo único que tenía. Por eso creo que la presión en ese momento era gigante. ¿La supo sortear? Sí, porque al final lo que él hizo fue darse cuenta que una de las cosas que más funcionaban en el videojuego era que se podía compartir imágenes. Imagínate tú en los 2000, no existía Facebook, no existía Instagram, y tú podías compartir imágenes. Y lo podías hacer en el entorno del juego. No tenías que hacerlo por Gmail o no tenías que hacerlo por un correo electrónico. De modo que eso resultaba interesante. Y eso fue lo que más le gustó a las personas que lograron utilizar el videojuego. De modo que lo que él hizo fue crear Flick a partir de ese momento. Es una empresa que, si de pronto la has escuchado, si no, no pasa nada, tampoco la conocía en un principio, se dedica a compartir imágenes y es muy conocida en el mundo de diseñadores. Hoy existe, pero existió gracias a ese pivote que hizo este señor. No fue sencillo para él hacerlo, estoy seguro de ello, sobre todo por la idea que él tenía en su cabeza. Lo que hizo fue intentar tomar algo que ya había construido y a partir de eso que ya había construido, darle una nueva perspectiva, un nuevo uso. Lo doloroso de ello está en todo lo que tuvo que atravesar durante 4 años. Claro, Flick se vende en el 2005, se vende a Yahoo, se vende por 27 millones de dólares. Entonces me vas a decir, claro, pero a ver, 4 años de dolor por 27 millones de dólares no parecen ser algo que resulte como problemático. Capaz que sí, pero te quiero mostrar al final que no siento que las cosas sean tan sencillas. Luego de que Flick se vendiera, Yahoo le permitió a Stewart Butterfield ser parte del mundo corporativo, ser parte de las cabezas de Yahoo. Duró allí 3 años, hasta el 2008. Y lo que termina pasando en el 2008 es que este señor se va del mundo corporativo. Se va porque sentía que no hacía parte de allí, que no podía ser él, que tenía que mostrarse con una cara que no era Stewart. Y hay una frase que quizás pude ver y es, había sido infeliz en ese entorno. Esta parte hace, hace, hace parte de que este episodio sea complejo para mí porque me siento muy identificado con ello. Yo debo decir que nunca he estado tan agradecido con el mundo corporativo como lo estoy hoy. Es un, es un entorno que me ha permitido muchas cosas. Es el que me ha permitido tener lo que tengo, sea poco o mucho. Pero me puso una máscara. Y es la máscara de dejar de ser auténtico, de dejar de ser Daniel, porque tenía que mostrarme de una forma particular. Y por eso me siento tan identificado con Battlefield. Porque pesa. Y creo que eso es lo que terminó pasándole a ese señor. De ahí que en el 2009 creara una nueva compañía. Se llama Tiny Speck. Y Tiny Speck se dedicó a crear un nuevo juego. A este señor le encantaba la idea de crear una comunidad a partir de videojuegos. Este videojuego se llama Glitch. Y lo que buscaba era, de nuevo, intentar que tú pudieras interactuar con personas. El videojuego logró levantar en su primera etapa 17 millones de dólares. Una cantidad enorme de dinero. Tenía futuro, quizás. Pero lo que terminó pasando es que Glitch no funcionó. Cuando lo sacaron al mercado se dieron cuenta que muy pocas personas le veían utilidad a ese juego. No lo entendían. Y para Battlefield eso fue un golpe muy fuerte. ¿Por qué lo sé?
Cuando tú estudias el caso de Butterfield te vas a dar cuenta que él ha tenido como unos procesos particulares. Y cuando estaba en la etapa en la cual se intentó hacer algo con, con Glitch, pasó mucho tiempo. Pasaron 18 meses en los cuales él intentó diferentes estrategias para que ese videojuego funcionara. Hizo diferentes variaciones. Puso toda su energía. Imagínate tú, 1 año y medio intentando que la cosa funcione. Y siempre es con una expectativa. Y ahí viene la carga emocional de nuevo. Empiezas a esperar, empiezas a creer que lo que nuevo que estás haciendo quizás puede hacer que las cosas cambien, quizás pueden hacer que las ventas se vuelvan más altas, que te permita una caja saludable, pero al final no sucede así. Y al final las cosas terminan pasando contrario a lo que esperabas. Y eso lo único que termina siendo es frustración. Si la has sentido, sabes que eso pesa bastante. De modo que el Battlefield que estaba en ese momento, pese a que ya sabía que había hecho 27 millones de dólares en un punto de su vida, este man estaba mal. Y lo demuestran las entrevistas en las cuales los inversionistas decían que veían a este señor como si se hubiera fumado 4 cajetillas de cigarrillo. Era un tipo que estaba demacrado, que estaba mal, que no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Y es que era el segundo intento de hacer un videojuego. Seguro, seguro este señor no sabía muy bien cómo poder hacer que las cosas funcionaran. ¿Qué terminó pasando? Se dio cuenta que, de nuevo, tenía incluido un sistema para interactuar que era un chat, en el cual no tenías que salir del videojuego para comunicarte con los demás usuarios. El chat funcionaba perfecto y el chat también se usó para el desarrollo del mismo juego. De ahí nace Slack. Pero Slack es como una muestra de algo particular. Y es este señor se da la oportunidad de tomar cosas que había hecho y reconocer que esas cosas que había hecho pueden dárseles un uso. Antes de decir qué es lo que es Slack hoy en día, quiero que nos enfoquemos un poquito en lo que fue la carga emocional de nuevo para Battlefield en términos de esos 18 meses. Y quiero pensar en ello porque es bastante tiempo y porque ya era la segunda vez que le pasaba. Y lo que quise fue analizar por qué cuesta tanto soltar esos procesos. Porque 18 meses es mucho tiempo. Claro, me vas a decir, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Ni siquiera hubiera generado Slack. Pero cuando analizas qué es lo que sucede, es que pasan 4 elementos. El primero de ellos es que estamos hablando de costos hundidos. No sé si te ha pasado, pero cuando inviertes toda tu energía, todo tu tiempo, pones todo en un lugar, se hace muy difícil soltar, aun cuando crees que posiblemente no es la mejor estrategia, que esa no es la mejor idea, pero está porque invertiste todos tus recursos y por eso se llaman costos hundidos. Ya están, no se van a recuperar y eso hace que sea muy difícil virar. Lo segundo, hay algo que quise estudiar, que quise analizar y es Battlefield seguramente estaba pasando por algo que se llama disonancia cognitiva en los CEOs. Y se llama una disonancia cognitiva porque tú tienes que estar al mismo tiempo en dos cosas. Uno, mostrándote muy fuerte como alguien líder. Pero lo segundo, reconociendo que puede haber un fracaso. Y tienes que lidiar con ese fracaso. Quizás en una soledad enorme. Sin el apoyo de nadie. Lidiando tú solo con esa situación. Y de ahí que sea muy difícil también entender cómo puede tomar una decisión en esos casos. Lo tercero es básicamente que cuando estás en este tipo de situaciones, lo que termina pasando con tu cerebro es que se empieza a encoger. No soy psiquiatra, pero lo que ha pasado con mi vida es que he tenido que estar en este tipo de situaciones. Y por eso me llama tanto la atención estos temas. Lo que pasa cuando estás en altos niveles de estrés, como me puedo imaginar que estaba Battlefield, es que tu amígdala se empieza a crecer. La amígdala es esta glándula que te han dicho que se relaciona con el con una visión más primípara no, quizás una visión más de lo que somos como seres humanos en nuestro sentido más primario, y es la que te activa el miedo. Si la tienes muy amplia, todo te aterra, todo te hace dar susto. Y me puedo imaginar que eso es lo que le estaba pasando a Battlefield.
Y lo cuarto y último es que te dije que estaba demacrado. Cuando, cuando pasas procesos complejos, eso es lo que termina sucediendo. Es que el cuerpo lleva la cuenta. Y te lo digo no como una frase de cliché. Lo quise entender en las investigaciones que se han hecho al respecto. Lo que se encuentra es que realmente el cuerpo te va llevando las cuentas de los traumas que has tenido, de los choques que has tenido. No hay una convergencia en términos de decir por qué sucede, pero lo que sí han dicho es, tú puedes ver las cicatrices. Obviamente no te estoy diciendo en manera literal, sino en metafórica, pero el cuerpo va midiendo, el cuerpo va diciéndote todo lo que ha venido pasando en tu vida. Y aquí viene una tercera relación que yo hago de mi vida con Battlefield, y es, me veo como una persona mucho mayor de lo que yo realmente soy. Y creo que lo uno con la mala vida que me di en un punto. Esa es la parte que te digo que cuesta mucho hablar. Porque al final, más allá de que haya sido en emprendimiento o no, lo que quiero transmitirte con esto es los cambios, las cosas que has tenido que hacer, terminan afectando el camino y terminan afectándote a ti. Por eso te digo la gestión emocional y por eso me interesan tanto las emociones. Al final son las que te sostienen en el camino. Y de ahí que para mí pivotear no sea simplemente decir, hazlo y ya está. Hazlo pero teniendo en cuenta qué es lo que puede haber detrás, qué es lo que estás buscando y saber si es el momento de hacerlo o no. De ahí que partamos de la idea de que Butterfield era un tipo que no la estaba pasando tan bien. Continuando un poco con la historia de lo que pudo haber sido Slack. Slack entonces nace después de ese fracaso que tuvo este señor. Nace desde el 2012. Y lo que él hizo, como te dije, fue tomar este chat interactivo que funcionaba bastante bien y lo que hizo fue replicarlo para el mundo corporativo. Se vendió para los corporativos. Es casi que un Teams, podríamos decirlo, que hoy es una herramienta un poco más conocida. Slack sigue en vigencia, pero cuando ves a Butterfield hablar de esta firma y cuando notas las entrevistas que le han hecho, hay una en particular en el 2020 que me llamó la atención. Y es, ves un Butterfield que estaba cansado. Ves un Butterfield también que es muy consciente de lo que ha generado. En el 2020 Butterfield con Slack tenía 2.500 empleados. Sabía la responsabilidad que tenía a su cargo. Y creo que esto implica mucho, más allá del dinero, de por qué se vendió a Salesforce en 2021. Es un poco la muestra de que este señor pivoteó dos veces. Una con 27 millones de dólares en la venta, la otra con 27 billones de dólares con Slack. Pero al final lo que terminaba pasando con él es que se iba deteriorando. Todo el mundo lo ha venido tomando como un ejemplo de pivotear. Y yo lo que quiero transmitir con este capítulo es, sí, es un gran ejemplo de pivotear. Pero también es un gran ejemplo de lo real que es emprender. De lo costoso que termina siendo además porque siento que el camino de Butterfield terminó siendo muy solitario. Que es algo que he venido también sintiendo yo. No sé si también te sucede a ti como emprendedor, pero al final este camino termina siendo de una lucha interna. Y por eso considero que más allá de centrarte tanto en las partes numéricas, que son importantísimas, y una parte racional de que el negocio tiene que dar, eso nunca puede dejar de vista cómo estás internamente tú. Porque al final te vas destruyendo de a poquitos a veces. Y si el camino es tan solitario como lo pudo haber sido el de Butterfield en un momento, más allá de que tengas unas ventas exitosas y demás, parecieras que te hubieras desgastado en el camino de una manera dramática. Y lo que quiero decir con esto es, el caso de Butterfield lo utilizo como una réplica de lo que ha pasado en mi vida en términos
del desgaste emocional en algunos puntos, de lo difícil que ha sido dar cambios de rumbo, sobre todo porque no me parece sencillo, me sigue costando bastante. Y también para decir que cerrar algo es muy complicado. Y como lo quiero hacer es también para ya darte el cierre de esta primera aproximación de mí hablando contigo solo, es básicamente decir, el pivotear también tiene unas formas de hacerse. Yo también creo que esto se puede hacer de formas distintas. Y no es simplemente decir voy a dar el cambio y ya. No. Lo primero de ellos que te quiero hablar es sobre los costos hundidos que te dije. Esa inversión en tiempo, esa inversión en energía que hiciste, se puede mejorar de una manera particular. Hay una pregunta que suelen hacer para estos casos y es, ponte en un lugar diferente. Y es básicamente, piensa en algo. Piensa si lo que hubieras hecho es distinto en una situación en la cual no hubieras invertido la cantidad de tiempo y recursos que lo estás haciendo ahorita. Si la respuesta a esa pregunta es que no estarías en ese mismo lugar, quizás en el proyecto en el que estás no debería existir. Y lo segundo, muy relacionado con esto, es algo que quise estudiar bastante y que tiene que ver con el sesgo de acción. El sesgo de acción se refiere principalmente a esta teoría de que tienes que hacer para sentirte productivo. Tienes que andar haciendo cosas para sentirte que vales. Y el sesgo de acción se ha estudiado bastante. No me lo invento yo, lo podemos buscar y lo podemos entender mejor. Pero el sesgo de acción está basado en la teoría de que a veces, y muchas más veces de las que tú crees, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Y yo me refiero a esto con lo que le pasó a Butterfield en ese año y 6 meses en los cuales dedicó mucho tiempo a intentar que Slack funcionara. Perdón, no Slack, Glitch funcionara. Y no necesariamente es la verdadera estrategia. No hacer nada a veces funciona. Y te lo quiero explicar con un caso muy particular. En realidad, con dos. El primero de ellos es que hay una teoría, hay un estudio que se hizo con arqueros de élite. Lo que se les decía era que intentaran revisar si el arquero se paraba en la mitad, es decir, si no se lanzaba a la izquierda o a la derecha, ¿qué sucedía? Lo que terminaba pasando es que las estadísticas mostraban que lo mejor que debería de hacer el arquero era quedarse a la mitad. Pero el arquero, ¿qué hace? Se lanza a un lado o al otro, seguramente con predicciones que hace, pero sobre todo también porque tiene la concepción de que hacerlo va a demostrar que lo intentó. Lo segundo, hay un caso que se estudia mucho en meditación, y no te quiero hablar de meditación en este caso, pero hay un estudio que se hizo con pilotos de avión, pilotos de guerra, y lo que hicieron fue llevar el avión muy alto, muy alto, y cuando estás en esas alturas, la turbulencia empieza a incrementarse. Y lo que pasó en ese caso particular es que el avión perdió el control. Y llevaron a cabo un piloto en el cual él lo que hacía era mover el avión, intentar controlarlo. Y en el otro caso, lo que hacía el señor era no hacer nada. Lo contradictivo, como te digo, a veces funciona. El caso en el que el señor no hacía absolutamente nada, se lograba mejorar la estabilidad del avión. En el otro, se perdía más el control. De modo que lo que quiero decir con esto es, a veces lo mejor que puedes hacer es parar un segundo, repensar las cosas. Hacer tanto, lo único que puede hacer es incrementar esa frustración que tienes. Y creo que eso es un poco también lo que le pasó a Butterfield, aun cuando logró generar una empresa tan exitosa como Slack. Y ya para cerrar un poco con lo que se ha venido interiorizando sobre pivotear, es pivotear también tiene que tener un foco, pero también tiene que tener unas métricas. Y por ello creo que Butterfield es quien es por todo lo que ha logrado en términos de pivotear a lo largo de su vida.
Es un tipo que desde muy temprano, como lo mencioné, logró entender que hacerlo implicaba generar cambios, implicaba romper identidad. Y solo eso creo que se logra si tienes un actor externo, algo externo que te force a hacerlo. Y para ello hay una métrica que se llama los Kill Criteria. Y lo que hace básicamente es matar la idea. Suena curioso, uno nunca quisiera matar una idea. Como lo hace básicamente es que pones métricas en las cuales dices a un tiempo determinado si quieres seguir con la idea o si definitivamente no va. Y es que también, está bien también, a veces no tiene por qué salir algo. Y lo que haces es definir unas métricas de resultados. Si a esta fecha no tengo el resultado que quiero, puedo empezar a considerar que tal vez esta idea no es la mejor que tengo. ¿Y esto por qué importa? No importa tanto, y como lo has podido notar quizás a lo largo de este podcast, no importa tanto el resultado tan financiero que obviamente llega a afectar y muchísimo, pero este no es mi foco, es un poco por lo que termina pasando contigo. Es por todo lo que terminas destruyéndote. Si tú mantienes una idea por un tiempo prolongado y al final no resulta, la frustración es gigante y el costo emocional que hay detrás es muy grande. De modo que para mí, pivotear también tiene que tener métricas particulares. Y eso es un poco lo que quería compartirte. Una persona que ha logrado hacer cosas particulares, como lo es Butterfield, y que ha demostrado un poco que pivotear es un músculo que tú vas generando. Pero también mostrar algo que me parece muy real y es, duele. El proceso tiene que doler, porque al final estás creciendo y porque al final también invertiste tiempo, recursos, ideas en algo que quizás en algún momento no se dio. Este episodio también, como te dije, es para mostrarte lo que ha pasado con mi vida. Y es que esa identidad de Butterfield la siento un poco con la vergüenza que él sintió en algunos puntos. Y ya con esto quiero empezar a cerrar este episodio. Digo vergüenza porque a Butterfield lo estudiaron bastante en términos de cómo es que había afrontado estas situaciones. Y cuando tú haces cambios y con base en lo que tú generas, se pueden generar dos emociones. La primera de ellas es o culpa o la segunda de ellas es vergüenza. Me vas a decir, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Parecen lo mismo. Brené Brown es una autora que se ha dedicado a estudiar cuál es realmente la diferencia entre estas dos. Y lo que pude encontrar es que en la culpa tú lo relacionas con un proyecto, con un objeto, con algo. La culpa es porque sucedió algo con el proyecto particular. La vergüenza es interna. El proyecto no salió porque yo soy un fracaso. El proyecto no se dio porque las cosas no son como yo quería. Porque no hice lo suficiente, porque no puse la milla extra. Y eso es justamente lo que creo que le pasa a Butterfield. Y lo que me pasa a mí también. El tipo, con esos dos fracasos, sintió que había una vergüenza gigante, en tanto no estaba logrando él hacer un proyecto particular. Y por eso creo que también hace parte del pivoteaje. Tiene que ver mucho con conocerte, con qué te afecta, con cómo las cosas se pueden lidiar. Y lo único que puedo decir al respecto es, la vergüenza sigue siendo parte de mi vida. Y creo que lo uno perfecto con la parte del pivoteaje porque me ha costado y no me ha permitido muchas veces pivotear. Te lo comento principalmente porque cuando cargas con un peso tan fuerte como el de la vergüenza, cualquier paso que das está marcado por el que van a decir. Esa frase de cliché tan marcada del que dirán, a mí me aplica muchísimo. A mí me cuesta bastante que van a pensar las personas de lo que yo estoy haciendo. Y quizás me ha afectado mis proyectos de emprender. No sé si a ti te ha sucedido lo mismo, pero
la vergüenza en mi caso se ve en tres elementos. El primero de ellos es que sí, yo siento que la culpa fue totalmente mía. Dos, siento que me cuesta mucho que van a pensar las personas de mí. Y tres, que es algo que pude constatar con un estudio del Banco Mundial, en Latinoamérica la vergüenza es compartida. ¿Cómo compartida? Lo asocian con que no eres tú el que fracasó, no fuiste tú el malo, sino también con que tu familia fue la que fracasó. Si al negocio no le fue bien, no es solo a Daniel le fue bien. A Daniel y a la mamá de Daniel no les fue bien. Entonces termina impactando bastante la forma en la que ves las cosas. Por eso, por eso traía este capítulo también. Para decirte, si de alguna u otra manera sientes vergüenza de hacer las cosas, no estás solo. Y también decirte que la vergüenza se puede lidiar, que es algo que he venido estudiando bastante. Este episodio no habría salido si de alguna u otra manera no fuera capaz de decir que siento una vergüenza infinita por mostrarme. Y por decir que me cuesta bastante pivotear. Y por eso quise enfocarme tanto en ese capítulo. Porque dar los cambios no quiero que se vea como algo tan sencillo y me cuesta que lo vean como algo tan facilista. Y porque me molesta bastante esa percepción de romantizar las cosas. Este capítulo es sobre todo para mostrarte una parte más humana de mí. Y para decirte que espero que este episodio y de construir en general, que es lo que viene, te haga sentir un poco más acompañado en este camino. Porque si te sientes como yo, quizás ha sido un camino solitario hasta el momento. De eso se trataba este capítulo. Y respondiendo yo mismo a las preguntas que suelo hacerle a mis invitados, en este camino de emprender, lo que he tenido que aprender es que se vale pedir ayuda. Se vale decir, no sé hacer todo. Se vale pensar que hay personas que pueden aportarte. Creí en mucho tiempo que yo era capaz de hacer las cosas solo. Y que en la medida en la que fuera solo el que las hacía, mejor iba a ser el resultado. Porque tengo la visión, y no me siento orgulloso de ello, de que entre más sacrificio haya en las cosas, más satisfactorio debería de ser el resultado. Y lo que he tenido que desaprender es el ego. Quitarme esa capa de pensar que haber hecho algunas cosas interesantes en algún momento de la vida me hacen mejor persona que otra. Es volver a repensar y volver a plantear la visión de que soy igual que los demás. Genuinamente igual que los demás. Eso es todo por este episodio. No me queda más que decirte que esta primera temporada significó mucho para mí y que creo que es el momento también para agradecer a todos los invitados que pasaron por esta temporada. Me permitieron aprender mucho y creo que de construir está cumpliendo su función por lo menos conmigo, y es empezar a construirme como persona. Te mando un abrazo gigante y espero verte en la segunda temporada. Al final, de construir es para escucharnos, para aprender juntos y para que el camino no se sienta solitario.